tipo de problema, ningún obstáculo. Ha diseñado buenas políticas de desarrollo turístico en todo el país, así que eso nos ha permitido también desarrollar nuestras propias políticas y acabamos de presentar el tren solar que va a circular por la quebrada de Humahuaca. Estamos muy contentos, ya están viniendo las duplas, los 2 trenes desde China, así que bueno, la idea es que los primeros días de diciembre estén en marcha. Política. Marra dijo que todos saben que Macri vota a Milei y le dio la bienvenida a La Libertad Avanza. Con esta chicana, el candidato a jefe de gobierno porteño del espacio que conduce Milei se refirió al fundador del PRO, quien se manifestó en favor de establecer una alianza entre Juntos por el Cambio y los libertarios. En ese sentido, Marra opinó que en Juntos por el Cambio todo el mundo sabe que en las elecciones del 22 de octubre el expresidente votará por Milei. Macri aseguró ayer que espera que los legisladores de su espacio acompañen a Milei en caso de que Patricia Bullrich no gane las elecciones, algo que generó tensiones dentro de la coalición opositora. Bullrich cuestionó a Macri al considerar que esas declaraciones no son convenientes en medio de la campaña electoral. Más información en telam.com.ar. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Horas extras. Un panorama del mundo del trabajo. Horas extras. Con Enrique Garrido, Vilma Noche y Hugo Gulman. Qué lindo verlos venir, adueñándose de las avenidas, ocupando los balcones, los crisantemos, el mediodía. Vienen de sus pueblos, de sus olvidos, de sus manteles, desde sus baldíos. Vienen de todo el país. Sumate a Horas Extras. Un beneficio sin impuesto a las ganancias. Hasta su propia mirada. Hasta su propia mirada. Hola, bienvenido una vez más a Horas Extras, el programa que hacemos semana a semana, Vilma Noche, Hugo Gulman y Enrique Garrido. Hoy estoy solo, soy Enrique Garrido, pero no estoy solo, es mentira, estoy con Martín Loza en la operación técnica y ya con eso tenemos, pero, ¿qué te digo? Operación técnica como siempre y mucho más. Nos sorprendés entre debates, ¿no? Estamos esperando el próximo y lo que nos llama la atención sobre todo, ¿sabés qué? Y nos preocupa en estos días, es la reaparición de un lenguaje sumamente ofensivo. El verbo exterminar se utiliza mucho en boca de los candidatos. Terminar con... realmente la violencia verbal nos llama mucho la atención y sobre todo tratándose de dirigentes políticos que aspiran a conducir a la República
Argentina. Antes de seguir y de que me olvide, un saludo grande para las trabajadoras y los trabajadores de Vialidad Nacional. Vialidad Nacional está cumpliendo un año más desde su fundación en 1932. Así que un saludo grande para todas las trabajadoras y los trabajadores de Vialidad Nacional. Continúan en el Congreso las conversaciones acerca de, y las presentaciones de distintos sectores, acerca de la jornada y la semana laboral. En estos días un representante de la Unión Industrial nos dio un pequeño show, un profesional, un abogado de apellido Cordero, que forma parte del equipo técnico de la Unión Industrial, realmente expresándose de una manera muy pobre con respecto a ¿y qué hacemos si trabajamos menos? ¿Para qué quieren trabajar menos? Esto ya se terminó en 1928. Habló en términos de guerra, y eso es muy llamativo también. Dijo, si no, ¿cuánto dura una guerra? Si ya se arregló en 1928, fue un poco después, y ahí estábamos con las 8 horas, etcétera. ¿Para qué seguir adelante? Sino, ¿cuándo terminan las guerras? Dijo Cordero. Se avecina otro profesional de la Unión Industrial, probablemente hable hoy, más político, pero van a seguir en la misma línea. ¿Estamos en comunicación? Sí, estamos en comunicación con Roberto Pianelli, que es el secretario general de la asociación que representa a trabajadoras y trabajadores de subtes y premetro. Pianelli, muchísimas gracias por atendernos. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo anda? Bien, gracias. Te llamo, bueno, primeramente por la situación que están atravesando ustedes con el tema del asbesto, que no se soluciona. Ayer estuvieron marchando, lo hicieron tanto a la Secretaría de la Capital Federal como al Ministerio de Trabajo de la Nación. ¿Con qué resultados, si es que hubo alguno, Pianelli? No, desgraciadamente no tuvimos resultados. Fuimos al Ministerio de la Nación por dos motivos. Uno, para decir que nosotros ya le hemos solicitado que intervengan en este conflicto, porque es un conflicto donde se están violentando normas que tienen rango constitucional. Sí. De hecho, hemos presentado a la OIT una denuncia sobre el Estado argentino por no cumplir con los acuerdos internacionales, es decir, con los convenios de OIT, que la ciudad de Buenos Aires no se está cumpliendo, y bueno, el Estado Nacional no se hace nada. En relación a eso, por eso le decimos intervengan, y aparte le explicamos que necesitamos que intervengan porque el gobierno de la ciudad, desde que la recta perdió la interna, no ha tomado una decisión más, está colapsado, no hay nadie que anda firme nada, y bueno, y es un tema que nosotros llevamos 5 años, que aparte estamos discutiendo con el gobierno y con la Secretaría de Trabajo, que son cómplices o mejor dicho, son lo mismo que la empresa Base, que el gobierno de la ciudad, que son los que trajeron asbesto cuando estaba prohibido y que nunca habían retirado el asbesto instalado. Entonces, sí, recordemos disculpame, recordemos, vos lo sabés perfectamente, pero recordémoselos a las oyentes, los oyentes, que en los manuales por lo menos de uno de los equipos de subtes que llegaron, en los manuales figuraba que tenían asbesto, y algún funcionario por ahí dijo que el manual era demasiado extenso y no lo habían leído todo. Claro, sí, el presidente de Base, bueno, el que era presidente de Base, no en ese momento, sino en otro periodo, dijo, pasa que no se leen todos los manuales, son muy grandes. Claro. Es como si, viste, a vos te da un médico, te da un medicamento, y no sabía que era alérgico. No, es que en una empresa, Pianelli, sí, te echan a patadas. No, obvio, no solamente te echan a patadas, sino que podés ir preso. Sí, nosotros, si hacemos nosotros algo de eso, nos echan. Aparte, imagínate que acá se violentó un decreto de la Nación, se trajo, se comercializó, no solamente después se instaló, se manipuló un material que está prohibido, está considerado un material peligroso, ¿no? Es decir, bueno, la cosa, nosotros dijimos, miren, estamos discutiendo pan con pan, vamos a las reuniones hace 5 años a discutir con la empresa, él no hizo nada frente a esto, fue cómplice con el Base, que fueron los que trajeron tiene con asbesto y los que nunca sacaron el asbesto que estuvo instalado durante 100 años,
por el gobierno de la ciudad, que es el responsable de base, y con la Secretaría de Trabajo, que es la mano del gobierno de la ciudad. La verdad que con eso es casi imposible resolver esto con esta gente. Pero requerimos la necesidad de intervenir, y segundo, por un viejo problema que nosotros tenemos en el Ministerio de la Nación, que tiene que ver con la personería gremial, que es una herramienta que a nosotros nos ha cercenado el macrismo, y que hoy el gobierno de la Nación está en condiciones de resolver este problema, y le estamos exigiendo que lo resuelvan, porque estamos peleando en condiciones de inferioridad con una empresa y con un estado de la ciudad que ha contaminado el subte, que nos ha enfermado los trabajadores, que hay trabajadores fallecidos, y con menos capacidad de la que podríamos tener, ¿no? Ahora, bueno, Pianelli, hasta ahora no tenemos novedad. Sí, digamos, a esta altura no hay la más mínima duda de que ustedes constituyen la mayoría de trabajadoras y trabajadores del subte. ¿Cuál es el problema que hay con el Ministerio de Trabajo de la Nación? Es un problema administrativo, porque, bueno, claro, son los problemas administrativos que después te generan conflictos como el de la semana pasada, sí, donde cuando la patronal te quiere violentar, va y acuerda con otro, si no se resuelve el problema, va y acuerda con otro, y terminás en un conflicto paralizado el subte. Esto es lo que le explicamos a la Nación. Mire, a ver, nos quieren provocar, nos montan provocaciones todos los días. Entonces, y la Nación lo único que tiene que hacer es llamar a cotejar nuevamente, porque ya cotejamos, no se presentó el otro, la UTA nunca se presentó. Bueno, ¿querés llamarla de vuelta para cotejar? Vayamos a cotejar de vuelta. Ya hace 3 meses que tenían que haberlo hecho y no lo hicieron. Y bueno, eso lo estamos pidiendo. Hicimos un pronto, lo que se llama administrativamente un pronto despacho, es decir, exigirle que tienen que llamarnos, porque si no vamos a tener que recurrir a la justicia. Bueno, en esa situación estamos, y la verdad que no entendemos por qué el Ministerio de Trabajo se sigue demorando en esto. No, yo tampoco, porque además estamos naturalizando aquello que no es natural, es excepcional, y que además va en contra de la vida de las personas. Sinceramente, sí, genera conflictividad aparte, sí, genera una conflictividad innecesaria. Sí, primero está la vida, claro. Y sinceramente, si vos sos gobierno, si vos sos empresa y tenés que solucionar este problema, y bueno, tenés la obligación de hacerlo, cerrá y arreglá, o sea, ponete a trabajar en eso, porque cuando está en peligro la vida de las personas no hay mucho más que hacer. Si no, estamos en una situación de anomia, no tenemos ley, no tenemos nada. La verdad que estoy sorprendido, sobre todo, sorprendido y preocupado por la falta de acción. Pasa que, bueno, en este tema es un tema muy para la ciudad, es un tema como delinquieron, queda en evidencia el delito cuando se trata de este tema. Por eso es un tema tan engorroso y que le cuesta tanto resolverlo, ¿no? Sí. Y la verdad que la Nación podría actuar para poder resolverlo. Sí. Y creo que tiene las herramientas para hacerlo. Y tiene la obligación. Y obligación. Y tiene la obligación. Por eso fuimos ayer a la Nación a decirle, miren señores, acá no están haciendo esto, ustedes le preguntamos si llegó la queja de la OIT y se la trasladamos a la ciudad para que la responda. Le digo, ahora, si ustedes lo que van a hacer es trasladarle a la ciudad para que responda, va a mentir, como íbamos mintiendo hasta ahora, sí, y ustedes la van a aterrorizar. Acá no. Nosotros ya le hemos pedido a la OIT una inspección, claro, en la Argentina por este tema. Lo hablamos con la representante que tiene acá en la Argentina, y bueno, y esperemos que lo hagan, porque sí, si no, viste que estuvieron 3 meses diciendo que no había visto, que ya lo habían sacado, sí, y bueno, cuando nos sentaron con nosotros para generar este espacio que se generó, sí, que al final no tuvo eficacia, porque no resolvimos el problema, sí, en ese momento lo reconocieron, de que estaba plagado de arrestos, sí, lo escribieron, lo dijeron. Pero digo, después uno, más allá de las pruebas que nosotros tenemos con escribanos públicos, con la justicia de nuestro favor, después viste van a la televisión y dice cualquier otra cosa. Sí, recordemos, a riesgo de cansar, pero no, yo creo que no hay que
no hay que ceder en esto. Recordémosles a las oyentes, los oyentes. El asbesto del que estamos hablando es el viejo amianto que era muy utilizado en todas las construcciones, sobre todo para evitar el calentamiento. Allí donde era necesario. Con el tiempo se comprobó que era efectivamente cancerígeno, a tal punto que hoy directamente está prohibida su utilización. De paso, cuando veo el edificio del viejo mercado del Plata, cubierto con esa lona gigantesca y que ya está en manos de una conocida empresa inmobiliaria, tiemblo de solo pensar qué es lo que podrían llegar a hacer ahí. Bueno, espero que esto avance, o sea, debe ser así, porque la verdad que ya es inconcebible que esté ocurriendo esto. A propósito, ustedes apenas termina este programa a las 16, empieza un programa de molinetes abiertos, ¿no? Puede ser, sí. Bueno, yo lo voy a dar después. Hoy en el subte. En el subte, sí. Lo acabamos de informar. Exactamente. Bueno, igual yo voy a dar detalles después. De cualquier modo, esto no afecta a las pasajeras y pasajeros. No. Claro, van a levantar los molinetes. Es una medida de protesta porque la empresa ha contratado personal para hacer una tarea que realizamos nosotros. Es decir, hay un tema que nosotros hemos dicho, que pasa que queda visibilizado con este problema más grande que tiene que ver con salud, es que de la pandemia esta parte la empresa MOVA ha reducido el 15% del personal. Es decir, por eso la limpieza empeoró, las condiciones están empeorando, hay un 15% menos de personal en la empresa. Es decir, éramos 4.400 y somos 3.600, 3.500 personas. ¿Y qué hace para cubrir esto? Ahora contrató una gente para hacer unas promociones de cómo viajar en el subte, y obviamente en vez de tomar el personal, en vez de esa tarea hacerla a los compañeros que tienen que trabajar, claro, como no hay gente, tomaron. Entonces, bueno, va a haber una medida de protesta en el área de estaciones, pero obviamente no va a afectar al usuario, ¿no? Es decir, que para la empresa lo único que cuenta es la recaudación, nada más. Te llamé también porque sos un estudioso, muy interesado en el tema y te informás muy bien, informás y escribís acerca del tema de la jornada y la semana laboral, y como se está hablando de esto ahora específicamente en el Congreso de la Nación, hay varios proyectos para poner en práctica esta nueva modalidad que permitiría mayor tiempo libre a trabajadoras y trabajadores, permitiría multiplicar fuentes de trabajo. Me gustaría escuchar tu opinión, tus consideraciones acerca de cómo está avanzando el tema. Lo primero es que se esté tratando el tema. Sí. La verdad, a mí me genera una emoción, porque creo que ese tema se tenía que haber tratado hace mucho tiempo. Sí. Hoy estaba en otro programa de radio a la mañana, con el Flaco Tonietti en la radio de las Madres, sí, y hablamos sobre este tema, y yo le decía, la verdad a veces parece que tiene que aparecer un monstruo para que empecemos a realizar las cosas que teníamos que haber realizado por nuestra cuenta, ¿no? Es decir, una de esas cosas, nos puede importar la ganancia, lo del IVA, que venimos diciendo hace 30 años, de que es delirante, de que el IVA es el impuesto más regresivo que hay. Sí, bueno, es el más fácil de cobrar, y eso explica todo, en gran parte, ¿no? Claro, sí, y para poder hacer lo que tiene que hacer, tiene que aparecer Milei, ¿no? Uh-huh. No. Bueno, esto es como crítica, ¿no? Sí, crítica. Sí. Bueno, acá con la jornada laboral pasa lo mismo. En el mundo es un debate que está muy vigente desde hace muchísimos años, pero que tuvo un salto en calidad, en la cantidad de lugares donde se discute y de definiciones a partir de la pandemia. Europa está discutiendo reducir las jornadas laborales, que ya la habían reducido anteriormente, es decir, 48 horas como tiene Argentina, se trabaja en 4 países en el mundo. Sí. Es decir, la jornada legal en Argentina de 48 horas semanales, sí, se trabaja en 4 o 5 lugares. Bangladesh, 2 o 3, una cosa delirante, ¿no? Sí.
en la América Latina la derecha redujo la jornada laboral. Por ejemplo, Duque redujo de 48 a 45 horas semanales. Porque, bueno, en Europa, desde la pandemia, lo que se está discutiendo son 32 horas semanales. Claro. Es decir, un día menos de trabajo. Roberto. Una campaña que la podés ver en Internet mundial por la reducción de la jornada de la semana laboral. Es muy interesante. Roberto, cuando hablamos para acordar esta nota, que vuelvo a agradecerte que nos atiendas. Es Roberto Pianelli, ¿sí? Roberto Pianelli. Estamos hablando con Roberto Pianelli, es el conductor de Trabajadoras y Trabajadores de Subtes y Premetros. Tuviste la amabilidad de pasarme un gráfico que es la verdad que es escalofriante, sí. Yo anoté bien que el que lo hace es el Instituto de Política Económica, pero en base a datos oficiales de los Estados Unidos. La Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio, o acá sería Ministerio, Secretaría de Comercio, y la Oficina de Estadísticas Laborales. Y este gráfico muestra muy claramente la relación entre productividad y salario. Ellos hacen salario por hora. Y es impresionante lo parejos que están, o bastante parejos que están, entre 1948 y 1973. Pero de ahí, a partir de 73, se produce una diferencia brutal. Esto solamente explicaría el hecho de que cuando los empresarios y empresarias dicen, bueno, pero ¿cómo hacemos? Si aceptamos reducir la jornada, etcétera, ¿qué va a pasar con los salarios? Y este gráfico que vos me enviás demuestra que entre 1973 y 2014 nada más, ni qué hablar durante la pandemia, después de la pandemia, la productividad aumenta un 72,2%, pero la diferencia es que se va a el tema de las compensaciones. Las salariales quedan un 100% aproximadamente, 109. Lo otro, la productividad aumentó brutalmente. La productividad del trabajo al 238,7%. Es decir, que nadie puede decir que no puede pagar un salario equivalente si tiene menos empleados. Bueno, esto es la discusión de las discusiones. Por eso se llama viejo. Está el viejo es que los empresarios obviamente no dan respuesta a este tema, aunque en el mundo los empresarios están intentando dar respuesta a otro problema producido por que es la desocupación. Claro. Es decir, la cantidad de seres humanos que quedan por fuera de la economía formal, la economía normal que tiene la sociedad. Entonces, dicen, reduzcamos un poco para que haya un poco más de trabajo, o muchos de sus empresarios buscan la manera de que, inclusive en Estados Unidos, hay empresarios como los Millonarios Patriotas que dicen queremos pagar más impuestos para que haya un salario universal, y porque si no no tenemos lugar donde disfrutar de nuestra fortuna. Dice, es muy peligroso un mundo así. Exacto. Pero digo, es a ese nivel. Estamos hablando de una cosa que es escalofriante, los niveles de productividad que hay, en el cual uno podríamos vivir en una sociedad donde trabajemos no 6 horas, no un día menos, donde se trabajen 3-4 horas por día. Y el otro día escuché a un empresario que decía eso, trabajando 3, que decía, en 5 años, si trabajáramos 3 horas por día es suficiente. Un empresario lo decía. Claro. Porque esta es la realidad del desarrollo de las fuerzas productivas, del desarrollo de la tecnología y de las técnicas. Nadie puede discutir que hoy se produce más rápido y de mayor calidad, tanto en servicios como en mercancías. Si esto es así, ¿para qué trabajamos? ¿Por qué se extiende la jornada? ¿Hay gente que trabaja 12 horas? Es una cosa de mirar. Tendríamos que trabajar todos menos horas y obviamente ganar muchísimo más. Este es el debate de los debates, porque de lo que se está hablando son de las tasas de ganancias exorbitantes que tienen las empresas. A ver, nosotros ya somos grandes, y cuando éramos chicos decíamos, querés ser millonario, poníamos a Rockefeller como millonario, ¿no? Claro. Rockefeller la tiene toda. Bueno,
Hoy Rockefeller es una pobre persona al lado de los Bill Gates, Claro. al lado de los, qué sé yo, el dueño de Amazon. Uh-huh. ¿Por qué? Y bueno, porque el aumento de la productividad genera un aumento en la ganancia exorbitante que no es distribuido socialmente. Sumado a la financiarización. Exactamente, y queda todo reducido a un grupo muy pequeño de personas que se llevan toda la riqueza producida, tanto en mercancía como en servicio, por un sector de la sociedad, porque ni siquiera todos pueden producir, no son necesarios. Infinito. Obviamente hay que distribuir el tiempo. Si queremos distribuir la riqueza, una de las cosas que necesitamos es distribuir las horas de trabajo. Uh-huh. Roberto, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado, la verdad, espero que podamos volver a hablar acerca de esto y escucharte, sobre todo. Muchas gracias por atendernos. No, gracias a usted, le mando un abrazo. Igualmente. Era Roberto Pianelli, el conductor de las trabajadoras y los trabajadores de Subtes y Premetro. Enseguida continuamos con otra entrevista. Vamos a hablar con trabajadores de otros sectores muy delicados, muy importantes, trabajadores de la salud. En la ciudad de Buenos Aires ese tema está siendo abandonado por el gobierno en forma alarmante. Por eso vamos a ponernos en contacto enseguida, lo más pronto que podamos, con uno de los trabajadores del Centro de Rehabilitación Psicofísica de la ciudad de Buenos Aires, que está en el barrio de Belgrano, en la calle Echeverría. Allí se realizó hace horas una enorme movilización del personal de salud, debida principalmente a los problemas edilicios y también a la falta de personal. Caprichosa, la reina del plata, colecciona amores que te matan. Goyeneche, Troilo, Maradona, Macedonio, Borges, un idioma que Valverde como este destino, gambeteando Piña, Nicolino, Soseladia y Nazaran Chorena, el peine de Ringo Bonavena. Buenos Aires, vos quién sos, la que me hace llorar, la dueña de mi amor. Buenos Aires, vos quién sos, la de Avenida Alvear, puta y Constitución. Buenos Aires, vos quién sos, la risa de Gardel, las manos de Perón. Buenos Aires, vos quién sos, Lisandro y yo en un bar, Narciso el mostrador. Esta alergia cada primavera, coche que te pisa, bondi que no frena, Soserati, Charlie, Luca Prodan, Nelio Marimansi, Ferrer y Piazzolla, reino del revés de Mario. Buenos Aires, vos, ¿quién sos? Julieta Lazo, en esta primera parte musical de Horas Extras. Vamos hasta las 16 aquí en Radio Caput. Te hablaba del problema de la salud en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hoy se movilizaron los trabajadores y trabajadoras de la salud y lo hicieron al Centro de Rehabilitación Psicofísica que te había adelantado, y por eso ahora estamos hablando con Pablo Lima, que es delegado por ATE en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica. Pablo, gracias por atendernos, saludarnos, pero además quisiera saber tu situación en este momento, porque había un problema, te querían echar de allí. Hola, sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, es efectivo. Nosotros hoy hicimos una jornada de protesta acá en el Instituto de Rehabilitación para repudiar y rechazar todos los despidos que está haciendo el gobierno de la ciudad en el área de salud y, bueno, dejando cesante a una cantidad de compañeros y compañeras enfermeras y, bueno, también denunciamos la persecución gremial, por lo que nosotros consideramos que tanto a mí como a una compañera delegada del instituto se nos está solicitando la cesantía, ¿no? ¿Con qué argumentos?
Y mira, ellos, a nuestro criterio, a nuestro entender, es una clara persecución gremial, sin respetarlo y no reconocer los foros gremiales que nosotros tenemos para realizar diversas actividades acá en la institución y representar a los compañeros que trabajan aquí, ¿verdad? Y bueno, y sobre todo por ser el único gremio que levanta la voz y reclama y denuncia las irregularidades que hay en el instituto. Vos pertenecés a ATE, ya lo habíamos dicho. Pablo, ¿cuáles son las irregularidades que ustedes denuncian, en particular en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, una institución sumamente reconocida en la ciudad de Buenos Aires y además de gran importancia, ¿no? Es muy necesaria. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Sí, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país y en Latinoamérica. Es un centro de rehabilitación referente de toda Latinoamérica, donde se forman profesionales para rehabilitación y para la atención de pacientes viciados, ¿no? Y de discapacidad. Sí. Y lo que nosotros constantemente estamos reclamando, es en su momento, cuando estaba Macri en el gobierno de la ciudad, después cuando estuvo Larreta, quisieron los dos cerrar esta institución y nosotros salimos a reclamar y a denunciar. Pero, a ver, ¿con qué argumento? Porque el instituto es necesario. Hay personas que lo requieren, que lo necesitan. Sí, mira, el argumento más claro es que quieren hacer en este lugar, que estamos en una zona estratégica y muy cotizada de la capital federal, de emprendimientos inmobiliarios. Esa es la realidad, no quieren cerrar, demoler y construir torres. Porque, como decíamos, están en Belgrano. Exactamente, Claro. Bueno, y ¿cómo se nota este abandono? ¿Cómo se nota este abandono en el instituto, Pablo? Mira, nosotros lo que notamos, es el vaciamiento del hospital, tanto en incorporar personal adecuado para la atención de los pacientes. Nosotros tenemos un déficit de más de 60 enfermeros en el Instituto de Rehabilitación, que se viene reclamando año tras año que se incorpore personal y se tome personal para la atención a los pacientes, y los reclamos son desoídos. Encima se toman el lujo de despedir gente, dejando más vacío el hospital. Tenemos reclamando también desde hace tiempo ya la apertura la apertura de un ala de terapia de cuidados paliativos para pacientes pediátricos crónicos, sobre todo en el área respiratoria. Se inauguraron... hay muchos chicos, ¿no? Sí, mira, nosotros acá se inauguró 2 alas de cuidados paliativos de 8 camas cada una, exactamente iguales, con el mismo equipamiento, y se inauguraron 8 camas. Y la otra ala quedó totalmente cerrada, equipada con una inversión de millones y millones de pesos, con monitores multiparamétricos y equipamiento de última generación, y está siendo usada como depósito, ¿no? Y de a poco van desapareciendo el equipamiento, que uno tampoco sabe dónde van a parar esos equipamientos que son caros, como monitores multiparamétricos, respiradores, ciertos equipamientos que fue comprado para ese fin, pero nunca se usó. Qué pecado, como se decía en otro tiempo, qué escándalo desde el punto de vista moral, ético. Totalmente. Pablo, por favor, ¿podrías describirnos algunos de los casos que se atienden allí? No casos particulares, sino en general. ¿Cuáles son los casos, los problemas de salud que se atienden en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica? Básicamente son pacientes que tienen secuelas y lesiones de distinta índole física, ¿no? Pacientes con secuelas de ACV, pacientes cuadriplégicos, parapléjicos, hemipléjicos, un sector de rehabilitación pediátrica para niños también con discapacidad. Consta de un gimnasio y de salas de internación para los pacientes que requieren quedarse en un instituto una cierta cantidad de meses para rehabilitar. Resumiendo, nadie puede decir que no hace falta. Nadie puede decir que no hace falta. Menos en una ciudad que está descuidando mucho
la salud, sobre todo en el sector público, ¿no? Hay una tendencia a la privatización, igual que en la educación, lamentablemente. Pablo, muchísimas gracias por atendernos. Estamos a disposición. Me imagino que la lucha continúa y que ATE habrá hecho las presentaciones correspondientes. Sí, en principio se hicimos una manifestación. Obviamente las personas responsables del hospital, al enterarse que íbamos a hacer una jornada, se fueron a las 9 de la mañana, ya no estaban en el hospital, tanto la dirección como la subgerencia de enfermería desaparecieron del hospital. Pero bueno, nosotros seguimos manifestándonos, seguimos reclamando y peleando por la incorporación de todos aquellos compañeros que fueron despedidos. Pablo, gracias por atendernos una vez más. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Pablo Lima, delegado de ATE en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, que está en la calle Echeverría, en el barrio de Belgrano. Y ya escuchaste en qué condiciones. Silbo en la oscuridad, animal sin reposo, torres de la vigilia, candela de los ojos. No sé qué pueda ser, si una curva del tiempo o un hueco en el corazón atento. Trigo sobre el brocal para que coma el hambre, y abajo el peligroso agujero de la sangre. Yo no puedo ver más que la noche alerta y el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete sin descanso, sueñero sobre un papel en blanco, sueñero, centinela de mi alma. Gemelos, uno cruza la tierra, el otro fluye en el cielo. El de la oscuridad no conoce el olvido. Estábamos escuchando Sueñero y ya está en comunicación con nosotros Malena Santoro, investigadora del Centro Atenea de Estudios para el Desarrollo Nacional. Santoro es una experta, centra sus estudios en temas laborales y en particular el de la juventud. Malena, muchas gracias por atendernos. Mi nombre es Enrique Garrido, el programa es Horas Extras. Hola Enrique, ¿cómo andás? Bueno, muy bien. Interesado por los temas que están en discusión en los últimos tiempos. A ver, se habla de reducción de la jornada laboral, se habla de cambios en el mundo laboral. Del lado de las patronales, en un sentido de retraso. En el ámbito de los trabajadores, por supuesto, con la intención de que los cambios sean progresivos. Más allá de que así también lo indica la ley que debe ser. A nosotros nos interesó, en particular, un trabajo que hiciste junto con una colega que se llama Ana Paula Capaldi, relacionado con el trabajo juvenil, cuentapropismo, trabajo en plataformas de reparto y economía del conocimiento. Y precisamente te llamamos para que compartas con nosotros algunas de las observaciones que has hecho y también reiterar el peso que ha tenido la pandemia y del que todavía no hemos sacado las consecuencias
necesarias. Te escuchamos. Sí, bueno, como vos contás, el trabajo que hicimos con Ana Capaldi, trabajaba, bueno, las tendencias que iban adquiriendo relevancia en los últimos años, ¿no? Que identificamos que fueron adquiriendo relevancia, entre las cuales recortamos sobre todo, bueno, el trabajo por cuenta propia, sí, el trabajo de plataformas y, como vos bien decías, el trabajo asociado a la industria del conocimiento, sí, ¿no? Bueno, estas tendencias como con un rasgo en común que nos parecía que merecía la pena destacar, que era que se trataba fundamentalmente de fuentes de trabajo que actualmente se encuentran desprotegidas, ¿sí? Es decir, que no acceden a la plenitud de derechos laborales, que sí acceden otras formas de ocupación vinculadas a relaciones, digamos, tradicionales de empleo asalariado y registrado, ¿no? El que vulgarmente conocemos como trabajo en negro. Exacto. No tienen bueno, nada. Quizás, o en algunos casos inclusive, y esto es como producto de una progresiva fragmentación y heterogeneidad del mercado laboral, en algunos casos tienen acceso a algunos derechos parciales vinculados al trabajo, como por ejemplo, no sé, algunos trabajadores cuentapropistas que están inscriptos en el monotributo y por ende, bueno, tienen la capacidad de realizar sus aportes, o de acceder a una obra social, pero no así, por ejemplo, a otro tipo de derechos como licencias pagas, vacaciones, etcétera. También es, claro, también es verdad que ustedes diferencian muy bien. Aquel que tiene un oficio y trabaja por cuenta propia es muy diferente de aquel que maneja una moto para alcanzar algún tipo de, no sé, una pizza u otra cosa. Exacto, tal cual, porque bueno, en ese caso, cuando hablamos ya del trabajo de plataformas, sí, en la gran mayoría de los casos, y sobre todo, bueno, vos nombraste las plataformas de reparto, sí, ahí se puede identificar de alguna manera una relación de empleo o un patrón que está más o menos velado, pero que está ahí y a quien hay que interpelar a la hora de reclamar por esos derechos laborales, ¿no? Claro, porque se tienen que bancar casi todo, ¿o no? Casi todo o todo. Por ejemplo, un accidente, cosas por el estilo. ¿Las empresas se lavan las manos o no? Claro, en ese caso no se hacen cargo, digamos, bueno, por supuesto que no cuentan con aseguradora de riesgos de trabajo, sí, en el caso de que tengan algún accidente, eso implica, bueno, daños sobre recursos que aportan ellos, ¿no? Para la propia actividad, como puede ser quizás la bicicleta o la moto o la propia caja, digamos, del reparto. También, por supuesto, y mucho más importante, aquel perjuicio que puedan tener sobre su salud física, y ni hablar su salud emocional también, tampoco está cubierto, de ninguna manera. Y sí, eso los deja en una situación de desprotección y vulnerabilidad muy profunda. Ustedes tienen una propuesta para este sector. ¿Cuáles son algunas medidas que podrían mejorar la situación de estas personas, que son tantas además? Bueno, cuando hablamos del trabajo por cuenta propia, en general, sobre todo, bueno, en el trabajo al que vos te referiste anteriormente, proponíamos, digamos, un esquema progresivo que les permitiera a estos trabajadores que trabajan justamente, ¿no?, por cuenta propia, acceder a derechos semejantes a los de una relación laboral asalariada y registrada, como podría ser, por ejemplo, el reconocimiento de licencias pagas, ¿no?, reconocimiento también de una aseguradora de riesgos de trabajo. En el caso, bueno, de las plataformas también hay que avanzar, sin lugar a dudas, sobre la fiscalización, ¿no?, de esas relaciones laborales. Bueno, hay toda una serie de aspectos que hay que contemplar, ¿no?, donde el Estado tiene un rol, sin lugar a dudas, central. ¿Cuáles son las características, por ejemplo, de los trabajadores por cuenta propia de estos sectores? En general son personas jóvenes, y dentro de ese grupo de personas jóvenes, ¿cómo podríamos, no sé, diferenciarlos? Hombres, mujeres, estudios. Bueno, cuando vos decís el sector de trabajadores, ¿te referís a los trabajadores de las plataformas de reparto? Por ejemplo, servicios, bien. sí. Sí,
Bueno, en lo que refiere a las plataformas de reparto, son gran cantidad de varones, sí, muchos de ellos migrantes. El nivel de estudios es bastante heterogéneo, sí, digamos, no es necesariamente bajo el nivel de estudios. Y usualmente cuando se les pregunta, por ejemplo, sobre las motivaciones que los llevaron a ocuparse en este tipo de empleos que son precarios, sí ponderan mucho el tema de la flexibilidad horaria, ¿sí? Y esto de alguna manera cobra como particular relevancia vinculado a esto que vos comentabas recién sobre el debate en relación a la reducción de la jornada laboral, ¿no? Sí, sí. Los trabajadores jóvenes actualmente le dan mucha importancia a la posibilidad, digamos, de disponer de sus propios horarios. Los trabajadores jóvenes y no tan jóvenes también, ¿no? Porque también recordemos que hay muchos, sobre todo muchas trabajadoras y trabajadoras que tienen gente a cargo, ¿sí? Ya sea niños o adultos mayores, y que necesitan de alguna forma de disponer o tener mayor soberanía sobre sus propios horarios. Y bueno, y a veces estas alternativas generan una posibilidad de mejor gestión del propio tiempo, ¿no? Claro. Las plataformas suelen decir, dicen que si ellos se adhirieran a este tipo de medidas, si ellos aceptaran pagar lo que les corresponde, digamos. Es un sistema de explotación plenamente. Yo no lo puedo llamar de otro modo. Que tendría que cerrar, que no sería redituable para ellos. Ustedes, aunque directamente no sin mencionarlo, pero ustedes también proponen la creación de plataformas digitales que podrían ser administradas por el Estado. Sí, bueno, en cierta forma hay algunas experiencias, ¿no?, vinculadas, por ejemplo, a la administración bueno, está la aplicación también de taxi, ¿no? Nos parece que siempre estas experiencias, en la medida en la que son ordenadas y organizadas por el Estado, por eso yo también antes te comentaba que para nosotros el Estado tiene un rol fundamental en esto, ¿no?, en la regulación de estas relaciones laborales que a priori son precarias, pero bueno, en la medida en la que hay una intervención y un intento de regulación, se va avanzando mucho más en poder aproximarse a la cobertura de la plenitud de derechos, ¿no? Voy a ser brutal. Pero yo, gobierno, yo les digo, mire, por ejemplo, si su negocio no funciona sin reducir a las personas a la esclavitud, su negocio no nos interesa, su negocio no puede funcionar en esas condiciones. Claro, al mismo tiempo estaríamos poniendo en peligro un montón de fuentes de trabajo, precarias pero fuentes de trabajo. Aquí falta un disciplinamiento del Estado. Bueno, es como que siempre está esa discusión, ¿no? Como que en la medida en la que se intenta regular algunas actividades, pareciera que fuera una amenaza para la creación de puestos de trabajo. Claro. La realidad es que en la experiencia concreta, las veces que se ha multado a las empresas porque se ha reconocido allí una relación laboral y condiciones que bueno, que justamente vulneraban las condiciones pautadas o esperables. Sí. La realidad es que las empresas han pagado las multas correspondientes y no se han ido del país, ¿no? Claro, claro. Con lo cual, digamos, eso es algo que hay que... Porque también ustedes hacen una diferencia muy grande, los trabajadores de plataforma, por ejemplo, los que se ocupan de la parte de computación, de algoritmos, que suelen ganar muy bien, y aquellos que están en la calle y que es todo lo contrario, ¿no? Están por la suya. Por otra parte, quería comentarte y decirlo al aire, porque me impresionó mucho los algoritmos que evidentemente vienen con un partido político o con un programa político. Porque contanos cómo es eso de que los algoritmos detectan cuando los trabajadores están demasiado cerca unos de otros. Bueno, eso es algo que cuando hicimos la investigación nos llamó la atención porque lo leímos justamente de otra publicación y nos pareció que valía la pena ponerlo en destaque, ¿no? Porque hay
hay una tendencia, digamos, por parte de la economía de plataformas, de que ese trabajador independiente o autogestivo se mantenga de esa manera, ¿no? Es como que todo abona a que ese trabajador no pueda, de alguna manera, identificarse como parte de, digamos, como un empleado de una empresa, ¿no? Y de un y grupo. por ende con compañeros, Claro. exacto, con compañeros y semejantes, que eso, bueno, sabemos que siempre es el antecedente necesario para una posible unión, ¿no? Para la generación de asociaciones, de grupos de pertenencia, que siempre vienen también de la mano de reclamo de derechos y de reivindicaciones, ¿no? Así como me sorprendió a mí, puede sorprender mucho a nuestras oyentes, a nuestros oyentes. ¿Qué es lo que hacen los algoritmos cuando detectan que las trabajadoras, los trabajadores, están demasiado cerca unos de otros? Bueno, como que les hacen mantener distancia en cierta manera. Les Esa avisan. es como exacto, le hacen la advertencia. Lo cual a mí es algo que también me interesaba destacar, porque esta intención de que el trabajador independiente permanezca solo y de alguna forma aislado, también va en detrimento, digamos, o perjudica, ¿no?, su salud mental. Esa permanencia en el aislamiento, en la soledad, que a la vez se suma esta sensación persistente de incertidumbre, ¿no?, que es algo que vemos todo el tiempo entre los trabajadores por cuenta propia, que no saben, digamos, con qué ingreso van a terminar el mes, que tampoco saben de qué manera, digamos, esto, ¿no?, si tienen un accidente, si van a poder ser capaces de continuar con su agenda de trabajo, digamos, ¿no? Hay toda una serie de factores vinculados al aislamiento y a la incertidumbre que también van muy en detrimento de la salud mental y bueno, y eso era algo que también me interesaba destacar, ¿no? Y la importancia, una vez más, de la regulación como ordenador en cierta forma de esa incertidumbre, ¿no? Claro, esto que acabamos de hablar para mí es propio de un futuro distópico, esos futuros que no queremos. Y de ahí también los perfiles de estos programas, aquellos que reconocen caras, ¿no?, los de reconocimiento facial, están cargados de ideología, unos y otros. Sí, totalmente. Bueno, nosotros estamos, las relaciones laborales que tenemos actualmente, esto que hablábamos antes, ¿no?, la fragmentación y la heterogeneidad del mercado laboral, también da cuenta de eso, ¿no?, de cierto horizonte de esquema de valores, sobre el que también tenemos que poner una mirada atenta, ¿no?, como para que no nos fagocite y poder tratar de ejercer un control sobre eso, ¿no?, y no ser nosotros, no quedar entrampados en cierta forma por esa aparente libertad que en definitiva nos termina conduciendo a situaciones ¿no?, de aislamiento, de incertidumbre, de precariedad, pero tampoco... Sí. No, lo que decía era, bueno, tampoco desconocerlas, ¿no?, como fuentes de trabajo que actualmente, evidentemente, están siendo crecientemente la alternativa laboral para un montón de jóvenes que ven allí también una posibilidad, un recurso, y bueno, ver de qué manera reconocemos esto y lo regulamos de manera tal que podamos generar un cierto orden que mejore sus condiciones de vida, ¿no? Particularmente en este momento, y digo, en esta franja etaria donde es tan importante que justamente, bueno, puedan tener cierta claridad, cierta proyección, cierto tiempo libre también, ¿no?, que les permita un mejor desarrollo humano, el desarrollo de proyectos. Malena, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido, fue muy revelador, espero que tengamos otra charla y vamos a estar atentos a los trabajos del instituto. Gracias. Cómo no, muchas gracias a ustedes, Enrique.
Chao, que sigas bien. Hasta luego. Malena Santoro, investigadora del Centro Atenea de Estudios para el Desarrollo Nacional. Ya nos estamos yendo, los vamos a dejar con los compañeros de Serendipia acá en Caput. Le damos las gracias a nuestros operadores técnicos, Martín Loza, como decimos siempre, operadores técnicos y mucho más. Martín Loza y Tomás Venecia. Gracias a ustedes, nos reencontramos el próximo miércoles. Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua del arroyo de oscuridad. Amala ya la siembra se echó a perder, y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad, y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar, y el agua del arroyo le fue a cuidar. En una hora triste quise cantar, dentro de mi canto quise gritar, y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la hora en que fui a cantar, Amalaya la hora en que fui a gritar. Si gritando se llora para callar, y mi vaso sediento no llega al mar.